Lucía Torres abrió la puerta del auto a las 11 de la noche. Llevaba puesta la misma blusa roja que lucía en su foto de perfil de Facebook. Era la que Melissa had encontrado provocativa hacía 3 semanas cuando todo empezó. Giró la llave. El motor respondió. Miró por el espejo retrovisor hacia la casa de su madre, como si necesitara confirmación de que no había nadie detrás que fuera a detenerla. No había nadie. Siempre había sido así. Salió de la calle principal y tomó la carretera interestatal dirección norte, hacia el municipio donde Melissa Elizondo vivía desde hacía 6 años. Eran 2 horas de manejo, 2 horas exactamente las que ella había calculado, mirando planos en Google Maps mientras sus amigas le escribían en el grupo de WhatsApp que eso era una locura. Lo era, pero ya estaba en camino, y el tanque de gasolina estaba lleno. Si te interesa cómo funciona la verdadera mecánica detrás de casos como este, la que nadie cuenta en las noticias, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón de suscripción y déjame tu comentario al final de este video. Esto apenas comienza. Todo empezó con un post sobre el Chuchin Elections municipales. Melissa Elizondo, 34 años, maestra de primaria en Tampico, había publicado un mensaje compartiendo una estatua sobre la próxima candidata del partido gobiernista. Lucía, 31, trabajaba en un call center en Ciudad Madero y pasaba las noches atendiendo quejas de clientes que nunca tenían la culpa. Tame liangrensillen me otsille de liensi, si davigesenye de ties, yang tamen banzaichi. Melissa Cielo, lamentable que nuestra gente siga votando por ladrones. Lucía respondió, ¿y quienes no votan también son panas de los ladrones? El intercambio terminó en comentarios cruzados sobre gente que no conoce, lugares donde nunca han vivido, un argumentario que podrían haber discutido cualquier par de desconocidos con demasiado tiempo libre y acceso a internet. Pero en algún momento del hilo, Melissa escribió algo que cambió todo, y esa ignorancia de dónde sale. Dejar likes en lugar de informarse es lo nuestro. Lucía interpretó que se lo decía a ella directamente. No tenía por qué serlo, pero lo sintió así, y eso bastó. Lo que Lucía no sabía es que Melissa tampoco hablaba de una persona cualquiera. La publicación original de Melissa sobre las elecciones había llegado a su grupo de amigas del trabajo. Varias de ellas habían comentado antes de que Lucía apareciera. Cuando Melissa respondió al comentario de Lucía con la frase sobre la ignorancia, ya tenía un mini público animado a su favor. La sensación de estar en mayoría es peligrosa. Hace que cada palabra parezca más ligera de lo que es. Melissa escribía sabiendo que un grupo de colegas estaba leyendo. Eso le daba peso a sus palabras y al mismo tiempo se lo quitaba. Eran comentarios en una pantalla. Nadie iba a golpear a nadie por un mensaje en Facebook. Eso lo pensaban las dos. Las dos estaban equivocadas. Las siguientes 2 semanas, el hilo se convirtió en un campo de batalla que ambas alimentaban con igual convicción. Lucía respondía cada vez que Melissa publicaba algo nuevo. Melissa contraatacaba cada vez que Lucía añadía un comentario. Otras mujeres del grupo de Facebook comenzaron a intervenir. Algunas se posicionaban a favor de Melissa, cuestionando la capacidad de Lucía de comprender temas políticos. Otras defendían a Lucía, acusando a Melissa de creerse superior por ser maestra. El conflicto pasó de las ideas a las personas. Ya no se discutía sobre política. Se discutía sobre quién tenía derecho a opinar y quién era una ignorante sin formación. Las palabras se volvieron personales. Los insultos indirectos se volvieron directos. Y en algún momento, ninguna de las dos podía leer el nombre de la otra sin sentir algo que se parecía mucho al odio. El punto de no retorno llegó con un screenshot. Una tercera persona, una vecina del municipio que conocía a Melissa de vista, tomó una captura de pantalla de la conversación y la publicó en el grupo de Facebook con los nombres visibles. El post decía algo como, miren lo que escribe esta mujer de Ciudad Madero sobre nosotras. En cuestión de horas, el screenshot tenía 50 comentarios. La mayoría iban en contra de Lucía. Algunas personas compartieron la imagen en otros grupos. La discusión salió del grupo original y se expandió a páginas locales. Ahí fue cuando Lucía empezó a recibir mensajes de desconocidas. Algunas le decían que era una ignorante, otras le decían cosas peores. Fue en ese momento cuando Lucía buscó la dirección de Melissa en Google Maps. No lo hizo inmediatamente. Primero durmió con el teléfono en la mano, leyendo comentarios durante horas. Después, en algún momento de la madrugada, abrió Google Maps y escribió el nombre de la calle donde Melissa vivía. Durante las siguientes 2 semanas, los comentarios no pararon. Amistades mutuas comenzaron a tomar bandos en la sección de comentarios, unas defendiendo a una, otras a la otra. Alguien screenshoteó la conversa y la publicó en un grupo de Facebook del municipio. Ahí era donde todas esas mujeres se conocían entre sí. El screenshot tenía los nombres visibles. Lucía recibió mensajes de desconocidas cuestionando su inteligencia. Melissa recibía notas de apoyo de compañeras de trabajo. Ninguna de las dos supo parar. Ninguna quiso hacerlo.
Melissa fue la primera en proponer un encuentro cara a cara. Lo escribió en un comentario público. Si tienes lo que dices, ¿te atreves a decirme esto en persona? Lucía respondió esa misma noche. ¿Cuál es tu dirección? La pregunta quedó ahí, flotando. Melissa dio una dirección. Lucía nunca dijo que iría. Melissa asumió que era un farol. No lo era. Nunca lo fue. En el fondo de su casa en Ciudad Madero, Lucía tenía una pistola caliber 38 que su padre había dejado en un armario antes de morir. La Clint ella misma una tarde de sábado. Sabía cómo funcionaba. Su padre se lo había enseñado hace años, cuando todavía vivían en el campo. No hablaba de eso con nadie. No era un secreto. Era solo algo que nadie preguntaba. El viaje de 2 horas empieza en la carretera que sale de Ciudad Madero hacia el norte, cruzando el estado de Tamaulipas hasta llegar a la zona costera donde está Tampico. Era past midnight, la carretera casi vacía, solo tractocamiones que pasaban dejando estelas de viento lateral. Lucía conducía a 110 por hora. El GPS decía que faltaban 94 minutos. Ella no miraba el GPS, miraba la carretera. Pensaba en lo que iba a hacer cuando llegara. No había un plan, había una intención. Había un punto fijo en la imagen donde Melissa abría la puerta y recibía la realidad de lo que había escrito durante semanas. Pensaba que iba a ser suficiente con aparentar, con presentarse y dejar que la situación se resolviera sola. No tenía un plan para eso, solo tenía 2 horas. Las 2 horas en la carretera fueron el espacio donde la intención se convirtió en decisión. Cada minuto que pasaba, Lucía estaba más cerca de algo de lo que no podía volver atrás. Lo sabía, no se engañaba. Mientras manejaba por la interestatal a 110 por hora, su mente repasaba los comentarios uno por uno. Cada insulto que había leído en los mensajes de las desconocidas, cada vez que había sentido que Melissa la había tratado como si fuera menos. Recordaba el screenshot con su nombre expuesto. Recordaba las risas que imaginaba del otro lado de la pantalla. Todo eso se convertía en un solo sentimiento que le apretaba el pecho y le mantenía las manos firmes sobre el volante. En algún punto después de Ciudad Victoria, la carretera se straightened y el tráfico desapareció por completo. Solo quedaba ella y el sonido del motor. A esa hora la highway era un tubo negro que atravesaba campos oscuros. Lucía no tenía miedo, no estaba nerviosa, estaba concentrada de una manera que no había estado en años, como cuando su padre la llevaba al campo y le enseñaba a disparar por primera vez. Había miedo en ese momento, pero también había algo más, una claridad que solo aparece cuando no hay opciones intermedias, cuando sabes exactamente lo que viene y has decidido dejar de pensar en las consecuencias. Miró el bolso en el asiento del acompañante, sabía lo que había dentro, sabía el peso del metal. Había limpiado el arma ella misma una tarde de sábado, sin prisa, siguiendo los pasos que su padre le había mostrado. Había comprado munición después, no mucha, solo la necesaria. La había guardado en la caja de zapatos donde su padre guardaba todo. Había limpiado el arma antes de guardarla. Había cerrado la caja. Había puesto la caja en el armario. No había vuelto a tocarla hasta esa noche. Había esperado casi un año para volver a abrir ese armario, y cuando lo hizo, no tembló, no dudó. Metió la pistola en el bolso junto con el teléfono y las llaves. Bajó las escaleras sin ruido para no despertar a su madre. Salió por la puerta trasera, arrancó el auto, se fue. La última media hora del viaje fue la más silenciosa. Pasó por una zona de reparto donde trailers estaban estacionados en los acotamientos. El GPS indicaba 25 minutos, después 15, después 10. A medida que se acercaba, algo en su cuerpo cambiaba. El corazón seguía latiendo estable, las manos seguían firmes, pero había un zumbido detrás de la frente, como un ruido blanco que no la dejaba pensar con claridad. No era miedo, era anticipación, era el cuerpo entendiendo que lo que venía estaba cerca, demasiado cerca para detenerse ahora. Pattern interrupt. ¿Por qué escaló tanto? Por un screenshot compartido en un grupo de Facebook. Eso es todo. Eso bastó para que una mujer paquine una pistola en un bolso de mano y manejara 200 kilómetros a medianoche. Así de frágil es el hilo que sostiene algunas vidas. Rodrigo Vega no puede pasar esto por alto. No puede asumir que la gente entiende cómo funciona el cerebro en estos casos. No puede asumir que hay racionalidad. Hay una diferencia entre racionalidad y consistencia. Una persona puede ser completamente consistente en su lógica y completamente desconectada de la realidad. Eso es lo que pasó con Lucía Torres. Cada paso que dio tenía sentido para ella. Cada decisión era razonable si aceptabas las premisas desde las que partía. Pero las premisas eran falsas. Y cuando llegó a la puerta de Melissa, las premisas se encontraron con la realidad. Eran casi las 2 de la mañana cuando Lucía redujo la velocidad al entrar en la zona residencial. Había buscado la dirección en Google Maps tantas veces que ya no necesitaba el teléfono. Sabía exactamente dónde era. Había visto las fotos de la casa en Facebook en el perfil de Melissa. Una casa azul con cerca blanca, un portal pequeño, un auto estacionado en la entrada. Lucía se detuvo a 3 casas de distancia.
Apagó el motor. Escuchó el silencio. El barrio estaba dormido. Solo se escuchaban los grillos y a lo lejos el sonido grave del mar. Tomó el bolso, sacó la pistola, la metió en la parte trasera del cinturón del pantalón, bajo la blusa roja. Caminó hacia la casa, no rápido, no lento, como alguien que tiene claro lo que hace. Llegó al portal, lo abrió, subió los 3 escalones de la entrada, tocó el timbre, una vez, 2 veces. Se escucharon pasos dentro de la casa, luego una voz, la voz de Melissa. ¿Quién es? Abre la puerta, Melissa, vine a verte. Un silencio, después el sonido de la cerradura. La puerta se abrió apenas una rendija, lo suficiente para ver haz de la cara de Melissa, slip todavía en los ojos, lo suficiente para que viera quién estaba ahí. La investigación tomó 4 días. La policía got una orden de arresto, fue a Ciudad Madero y tocando la puerta de la casa de la madre de Lucía. No estaba. La madre dijo que no sabía dónde estaba. Los agentes revisaron la casa. Encontraron la pistola en el armario del fondo, envuelta en una toalla. La ballistic confirm esto era el arma usada. 4 días después, Lucía Torres se entregó en la policía de Tampico. Se presentó con un abogado. Dijo que había actuado en defensa propia. Claimó que Melissa la había invitado, que había ido a su casa esperando una conversación y que alguien había disparado primero desde adentro. La versión no tenía soporte, la evidencia decía otra cosa, pero Lucía creía lo que decía, o al menos eso decía su abogado. Lo que la Policía Judicial de Tampico hizo en las primeras 12 horas fue procedimiento estándar. Primero, securizó la escena. Eso fue lo más importante. La casa de Melissa estaba bajo resguardo desde que llegaron los paramédicos. Los agentes marcaron los casquillos en el porche antes de recogerlos. Tomaron fotografías del marco de la puerta con los 2 agujeros de bala. Midieron la distancia desde el suelo hasta cada agujero. Documentaron la dirección de los impactos. Esas mediciones serían clave más adelante para determinar la posición del tirador. Si los agujeros estaban a 1,10 m del suelo, alguien de estatura media había disparado desde fuera, de pie, apuntando hacia arriba. No era una persona agachada, no era alguien que hubiera disparado desde el interior, era alguien que estaba afuera y disparó hacia adentro con el arma a la altura de la cintura. El casquillo encontrado en el porche fue entregado al laboratorio de criminalística de la zona. El análisis de balística comparó las marcas que el cañón de la pistola había dejado en el casquillo con las marcas que el mismo cañón había dejado en casquillos anteriores de pruebas conocidas. El resultado fue positivo. La pistola confiscada en la casa de la madre de Lucía había disparado los casquillos encontrados en la escena. Eso tardó 72 horas. 72 horas en las que Lucía estuvo desaparecida, en las que la familia de Melissa no durmió, en las que la fiscalía decidió presentar cargos por feminicidio en grado de tentativa. Melissa dio su declaración 3 días después del ataque, aún con el brazo en cabestrillo y los puntos en la cara. Pudo haber esperado más, no lo hizo. Dijo que quería que esto terminara. La declaración fue clara, consistente y devastadora para la versión de Lucía. Describió la secuencia sin vacilar, la mujer en la puerta, la voz que conocía de los comentarios, el arma, el disparo, la caída. No había ningún arma en su casa, no había ningún disparo desde adentro. Había una puerta de madera y 2 balas que atravesaron esa puerta hacia donde ella estaba parada. Eso era todo lo que había. Y eso era todo lo que la defensa tenía que enfrentar. Aquí es donde el sistema muestra su primera decisión. La Fiscalía de Tampico clasificó el caso como feminicidio en grado de tentativa. Eso es importante. Si hubieran usado otra categoría, el caso habría tomado otro camino, pero usaron la categoría correcta. El Código Penal Federal dice que cualquiera que intente privar de la vida a una mujer por razón de género comete feminicidio en grado de tentativa. Y este caso tenía todos los elementos. 2 mujeres, un conflicto que empezó en redes sociales y escaló a violencia física, un viaje planeado, una arma oculta, disparos hacia una persona detrás de una puerta. La decisión fue correcta. El juicio se programó para 8 meses después. 8 meses en los que Melissa Elizondo tuvo que testificar por escrito. Tuvo que revivir la noche cada vez que hablaba con su abogado. Tuvo que explicar en una sala por qué una discusión en Facebook terminó en 2 balas en su puerta. 8 meses en los que Lucía Torres estuvo en prisión preventiva, esperando, manteniendo su versión de los hechos. 8 meses en los que la familia de ambas quedó atrapada en un proceso que ninguno de los dos había elegido.
La audiencia de juicio comenzó con la declaración de Melissa. Narró lo que había pasado esa noche. Contó cómo había abierto la puerta, cómo había visto el arma, cómo había caído hacia atrás cuando sonó el disparo. Contó que no había disparado primero, que no tenía arma, que la única persona armada en esa entrada era Lucía Torres. La defensa intentó cuestionar su versión. Preguntó por qué había abierto la puerta a las 2 de la mañana. Preguntó qué esperaba que pasara. El juez detuvo las preguntas. El tono de la defensa era irrelevante para los hechos. Los hechos eran los hechos. Después vino la evidencia técnica. La bala extraída de la pared del pasillo match como a pistola confiscated en la casa de la madre de Lucía. El análisis confirma que el arma había sido disparada 2 veces. Las astillas de madera en el marco de la puerta eran consistentes con 2 disparos a quemarropa. La posición de los agujeros indicaba que los disparos habían sido hechos desde fuera, a la altura de un adulto de estatura media, apuntando hacia el lugar donde alguien estaría de pie detrás de la puerta. No había signos de forcejo, no había evidencia de que Melissa hubiera disparado primero, no había evidencia de que nadie más estuviera en la escena, solo Lucía, solo ella. El Ministerio Público pidió 12 años de prisión. La defensa pidió 3 años por legítima defensa imperfecta, argumentando que Lucía había actuado en un estado emocional que le impedía comprender la gravedad de sus actos. El argumento no convenció a nadie, pero estaba ahí, formaba parte del proceso. Era lo que el sistema permite que se argumente, aunque no se pruebe. Pattern interrupt. 12 años pidió el Ministerio Público, 3 años pidió la defensa, 12 contra 3. La distancia entre ambas cifras es la distancia entre lo que pasó y lo que alguien quiere que haya pasado. Esa distancia se llama justicia, o se llama negocio, depende de quién la mire. El fallo llegó en marzo. El judge leyó la sentencia completa. Halló a Lucía Torres culpable de feminicidio en grado de tentativa. No aceptó la tesis de legítima defensa. No aceptó la tesis de estado emocional. Dijo textualmente que la planning del viaje, la ocultación del arma y la ejecución de los disparos configuraban un acto deliberado y premeditado. La premeditación no es una figura retórica, es un elemento del delito que se demuestra con hechos, y los hechos demostraban todo. La sentencia fue de 9 años de prisión, 4 años menos de lo que pidió la fiscalía, pero 3 más de lo que la defensa esperaba. Era un punto medio. El punto medio es donde el sistema respira, cuando no quiere elegir bando. 9 años. Lucía Torres tendrá que cumplir al menos 7 antes de poder solicitar libertad anticipada. 7 años por un viaje de 200 kilómetros. 2 disparos y una vida que se partió en 2. La de Melissa, que sobrevivió pero nunca volvió a ser la misma. La de Lucía, que se apagó en una celda de la prisión de Tampico. La de 2 familias que dejaron de hablarse antes del primer disparo y que ahora no se hablan por las razones opuestas. Melissa dio una entrevista meses después del juicio. Se sentó frente a una cámara en su sala, la misma sala donde los días después del ataque ella no podía dormir sola. Dijo que no entendía cómo una discusión en Facebook había llegado hasta ahí. Dijo que ella también había escrito cosas que no debería haber escrito. Dijo que ninguna de las dos habría disparado si la otra no hubiera dicho lo que dijo. Después se calló un momento, miró a la cámara, dijo que ella seguía viva, que eso era lo único que importaba, no se le veía convencida. Rodrigo Vega ha visto casos así durante 25 años. No necesariamente son los más conmembrables, no necesariamente son los que aparecen en los documentales, son los que pasan todos los días, en ciudades que nadie filma, entre personas que nadie entrevista. Casos donde 2 personas discuten en una plataforma digital, una decide que la conversación tiene que continuar en persona, carga un arma, maneja 2 horas, toca un timbre y cambia la vida de todos para siempre. Nadie planifica eso cuando abre Facebook a las 11 de la noche. Nadie piensa que está escalando hacia algo irreparable. Pero el sistema no funciona con lo que nadie piensa, funciona con lo que pasa después. Y lo que pasa después tiene consecuencias que nadie puede revertir. Si este video te hizo pensar en cómo funciona realmente la justicia cuando un caso sale de las noticias y entra en los expedientes, deja tu comentario abajo. Quiero saber qué piensas, qué preguntas tienes, qué casos quieres que analicemos. Las preguntas que me hacen son las que guían el próximo video. Así que si tienes una, escríbela. Y si este contenido te parece que vale la pena, compártelo con alguien que necesite verlo. No estoy aquí para entretener, estoy aquí para mostrar lo que nadie muestra. Nos vemos en el próximo caso.